Bien, estamos estrenando internet. Ahora sí tenemos 50 megas, ¿no? ¿Cómo es la cosa? ¿Gigas? Sí, gigas. Así que ahora sí, si falla, estaría muy difícil. Pero bueno, gracias al Señor, tenemos ahorita un nuevo internet y tenemos un nuevo corazón hoy para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros. Está padrísimo. Hoy vamos a ver una prédica que provocó el profeta Mauricio, porque en las redes hay tantas cosas que se ven que nos pueden confundir con respecto a la verdad. Nosotros necesitamos saber la verdad, y la verdad está en la palabra de Dios, no hay otra verdad. Y muchas veces el diablo lo que quiere es confundirnos para que nosotros finalmente dudemos del Señor. Porque si él logró hacerlo con Eva, ¿no? Y con Adán. Logró que ellos pensaran que no iban a morir. ¿Por qué no lo haría con nosotros? Su función desde que dejó el cielo es desacreditar a Dios para que la gente lo siga. Y para que también, acuérdate que cuando tú a veces tienes una idea, lo que quieres es tener como adeptos, ¿no? Como gente que piense como tú para pensar que tú estás bien. Y yo creo que esto es algo que salió de Satanás. Finalmente la verdad es absoluta, no es relativa, no es algo que nosotros podamos manipular. La verdad es lo que es, o es verdad o es mentira, ¿cierto? Por eso a mí me interesaba muchísimo dar esta prédica, porque en realidad si tú piensas que hay una parte de la Biblia que esté mal, entonces la cerramos y mejor vámonos a la católica, que la pasaríamos mejor. Nos dejarían hacer más cosas, ¿no? Entonces nosotros somos cristianos y sabemos que hay muchas cosas que el Señor nos pide que no hagamos porque nos está llevando a la verdad, y a través de esas demandas que el Señor hace en nuestro corazón, nosotros hemos podido comprender que la Biblia ha cambiado nuestra vida. La Biblia es un libro que tiene que cambiar la vida. Por eso ahorita vamos a ver un poquitito de qué es la Biblia. ¿Qué es la palabra de Dios, no? ¿Por qué la llamamos palabra de Dios? ¿De dónde sacamos que es la palabra de Dios? Y al final vamos a ver un videíto a donde nos va a hablar de cómo se formó el Antiguo Testamento, porque el Nuevo sabemos que fueron los apóstoles y no hay pierde, pero la controversia se encuentra en el Antiguo Testamento porque hay 7 libros apócrifos, algunos dicen que 10, otros que 7, libros apócrifos que son históricos y que no se incluyeron en el canon bíblico. El video que les traigo es de una teóloga, no es de cualquier persona que se le ocurrió, no, es una señora que ella es profesora en las universidades de teología, entonces una señora acreditada. Vi muchos para ver cuáles traía, me pareció cortito y completo, ¿ok? Lo vamos a poner al final, lo vamos a mandar en el chat de cotorreo, y si ya lo mandaste, y si alguna persona lo quiere por Facebook, pues lo compartiríamos a lo mejor también en el Facebook, ¿se podrá? Sí. Lo podemos compartir al final para que ustedes vean y estén claros con respecto a este tema. Primero que nada, les quiero compartir que pueden leer 2 libros muy interesantes con respecto a esto, profeta, tú que tienes esta inquietud. El primero se llama Evidencia que exige un veredicto, de Josh McDowell. Este libro yo lo leí parcialmente, no lo leí todo porque no quiero mentir. Es un libro muy pesado, muy fuerte, porque ahí sí te trae todos los datos para mostrarte que la Biblia es la palabra de Dios. Datos históricos, científicos, datos tremendos. Josh McDowell lo escribió hace, ¿qué te puedo decir? 40 años. Josh McDowell ahora es un señor que es anciano, no solo en la fe, sino anciano, es grande, y su hijo retomó y lo volvió a imprimir y lo modernizó en muchos sentidos, pero trae un contenido tremendo, se llama Evidencia que exige un veredicto. ¿Okay? Ahí te da el veredicto si es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Otro libro que te recomiendo, y fíjate, esto, hoy en la mañana me preguntó mi hijo Natán, ¿qué vas a predicar, ma, en la iglesia? Le dije, voy a predicar esto porque el profeta tiene estas inquietudes, y me dice, mamá, recomiéndale Evidencia que exige un veredicto, y recomiéndale A Case of Christ, un caso de Cristo, el caso de Cristo. No me acuerdo el autor, pero si tú lo pones en el Google rapidito te sale. La película está increíble. Se trata de un ateo
que su esposa se convierte y él sale a la calle a refutar que Cristo había muerto y que Cristo era verdad y que lo que dice la Biblia es verdad. Y finalmente se convierte. Las evidencias fueron tan contundentes que el chavo dice, no, pues es verdad. Así que no solamente creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque somos unos bohemios de fe, sino hay mucha, si ustedes quieren un día damos un seminario y sí, yo les puedo dar todos los datos. Yo le compartí al profeta un estudio que tengo como de 10 hojas, pero si yo ponía todo eso, pues no acabamos, chicos. Entonces no puedo hacerlo así, porque ahorita estamos dando Apocalipsis, ¿verdad? Terminando Apocalipsis, si quieren lo damos. Es muy interesante el tema, hay muchísimos datos. El hecho de que Cristo haya muerto, no sabes la cantidad de evidencias que hay, testigos, hay cosas preciosas que podemos ver. Ahora, si Cristo murió y resucitó y hay tantas evidencias, toda la Biblia es verdad. Porque si no, Cristo estaría citando mentiras, ¿no? Si tú te das cuenta, Cristo cumple más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Si cumplió una que fue verdad, tienen que ser verdad todas. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no, estamos leyendo, pues mejor vámonos al Corán. ¿Se quieren ir al Corán? No, pues es que si no creemos realmente que la Biblia es la palabra de Dios toda, pues ¿para qué la leemos? Yo no la leería más. Por eso, esto es una cuestión primeramente de fe. Nosotros necesitamos entender que esto es una cuestión de fe, más que nada, ¿no? Y una vez que comprendamos todo esto, si quieren datos, si los podemos nosotros dar. Si quieren, yo les puedo sacar copias del estudio que tengo, que tiene muchos datos, y ya ustedes lo podrán ver en sus casas, ¿ok? Pero vamos a empezar, ¿qué les parece? La Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es verdad. Desde Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis 22, ¿cierto? Y si nosotros no creemos esto, pues estaríamos... no sé, yo he dudado de muchas cosas, menos de que la Biblia sea la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque yo traté de cambiar con muchas situaciones, filosofías, estudié esto, viví en este país, me metí en el otro, nada me cambió. Cuando Cristo entró en mi corazón, cambió mi vida. Y esta es la evidencia que más poderosa para mí de que la Biblia es la palabra de Dios. Porque yo me acuerdo que antes de convertirme a Cristo, un día yo estaba, bueno, nos daban clases de un sacerdote ahí, nos daba en el Instituto Calasancio Divina Pastora. Si me escuchan las chicas de Argentina, hola. Y resulta que este señor nos hizo leer la Biblia, y cuando yo vi bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación, yo dije, esto es una locura. ¿Cómo bienaventurados los que lloran? Bienaventurados los que se ríen, los que disfrutan, porque yo no tenía el Espíritu de Dios. Pasan los años, yo me convierto a Cristo, empiezo a leer el libro de Mateo, y tú sabes que esto está en Mateo 5, ¿no? Cuando llego ahí a bienaventurados los que lloran, dije, sí, ya, ahora sí entiendo. Bienaventurado el que tiene ese quebranto en su corazón para buscar a Dios. Bienaventurado el que necesita consolación. Bienaventurado el que dice, mi vida es un asco, yo no quiero seguir así, quiero vivir de otra manera, porque entonces puede encontrar a Dios. Por eso la Biblia es un libro que se tiene que interpretar exclusivamente a través del Espíritu Santo. Voy a tratar de apurarme, pero no sé qué tanto me puedo apurar, porque hay mucho en la cabeza y en el corazón para poder explicar que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es lo que ha cambiado mi vida y lo que ha cambiado tu vida. El Señor dejó ese testamento para que tú pudieras entender cómo vivir para Él, y que la palabra saltara a tu corazón y cambiara tu corazón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, finalmente vamos a creer en un Dios fiel y verdadero, y ahorita lo vamos a ver. Como discípulos, ¿cuántos discípulos hay aquí? Yo soy una discípula. Como discípulos es importante conocer que la Biblia no es un compendio de libros elegidos al azar o arbitrariamente. Vamos empezando por ahí, porque eso es lo que te dicen. Pues ¿quién sabe si los que eligieron la Biblia tenían razón? ¿Quién sabe si es verdad el compendio de libros que pusieron? ¿Quién sabe si no faltó algún libro? No, mi hermano, la Biblia la formó Cristo. La Biblia es Cristo. Ahorita lo vamos a ver.
En realidad es el tesoro más grande que posee la humanidad, ya que a través de ella podemos conocer al Señor. Tú nunca has visto al Señor, ¿verdad? Pero tú lees la Biblia y lo ves. El Señor te habla al corazón y tú ves al Señor. Tú sabes lo que el Señor piensa, tú conoces la mente de Cristo. Tú ves lo que Dios hace y espiritualmente ves cómo es Él. Tú no es como los demás. ¿Conoces a Dios? No, pues no, sí sé que existe. No, tú no solamente sabes que existe. Dios está en tu corazón y tú conoces a Dios. Y más bien eres conocido por Dios, dice la Biblia, ¿no? Lo primero que necesitamos comprender es que Dios es fiel y verdadero. Amén, amén. Eres fiel y verdadero, Señor. No saben cómo me gustó hacer esta prédica. Y que podríamos citar muchas fuentes que refutan la veracidad de las escrituras o errores al escoger el canon bíblico. Ahí te van a decir cualquier cosa. Tú vas a meterte en Google y te van a empezar a meter cualquier rollo en la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante que comprendamos que el justo por fe vivirá. De nuevo, el justo por fe vivirá. Por fe vivirá. Porque si nosotros tuviéramos que vivir por las evidencias o tendríamos que creer por las pruebas, pues muchas no podríamos creer. Pero resulta que cuando tú te conviertes a Cristo, Dios pone en tu corazón una medida de fe. Puede crecer esa fe, pero Él pone en todos los creyentes. ¿Quién se acaba de convertir hace poco? A ver, hace poquito, Eduardo. Él puso ya una medida de fe en tu corazón. Aunque tengas una hora en Cristo, aunque tengas un día, aunque tenga el ladrón que estaba al lado del Señor, Él puso una medida de fe cuando Él le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, porque ahí se convirtió. A lo mejor no hizo la oración que hacemos nosotros, pero dijo, ¿sabes qué? Yo te necesito, yo no me quiero ir al infierno, ni tiene temor al final de la muerte, y yo sé que tú estás pero bien fuerte y no sé quién eres, pero si te vas a un reino, yo quiero irme contigo. Ahí Dios puso una medida de fe en su corazón. Entonces el justo por fe vivirá. No quiere decir que se va a levantar todas las mañanas y va a seguir viviendo. No. Tendrá vida y vida en abundancia. Vivirá todo lo que Él desea hacer, lo hará por fe. Pondrá su fe, depositará su fe en la promesa de Dios y Dios cumplirá su promesa, ¿verdad? Entonces la promesa de Dios traerá vida, por eso el justo por fe vivirá. Apocalipsis 3:14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el así sea, el testigo fiel y verdadero. Hermano, estamos en manos de Dios, entiendan. El principio de la creación de Dios dice esto. Y ahí, eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios es fiel y verdadero. Y también dice que cuando venga su caballo blanco, en el Apocalipsis creo que 19 por ahí, que ya lo veremos, dice que tendrá una escritura en su muslo que dirá el fiel y el verdadero. Así que antes bien sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. El diablo no viene para hurtar, sino para hurtar, matar y destruir, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si el diablo viene para hurtar, matar y destruir, también lo que dice el Señor de que Él es padre de mentira es verdad. Cuando habla de mentira, de suyo habla, ¿verdad? Es homicida desde el principio. Él quiere matarte, Él quiere matar. El otro día me decía una persona, tuve varios intentos de suicidio y fueron fallidos. Gracias a Dios que fallaste. Gracias a Dios que no lo lograste. Porque muchos de los que estamos acá hemos pensado cosas tremendas con respecto a nosotros mismos. Pero el fiel y el verdadero estaba reservándonos para la vida eterna y ahora le conocemos y somos felices. Vamos a ver lo que dice Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Cuando yo te dije, tienes que recibir a Cristo, pues yo no sabías qué onda, o sea, a lo mejor tenías una idea de Dios,
pero ni siquiera entendías bien lo que estaba pasando. Tú por fe escuchaste lo que el Espíritu Santo te dijo, el Espíritu Santo te dijo, recíbeme, te va a ir bien, recibe, y tú recibiste, y es una locura, hermano. Por eso, así como nos convertimos a Él, tenemos que andar en Él, dice la Biblia, ¿se acuerdan? Entonces, si yo me convertí por fe, ahora yo tengo que seguir por fe. Y a mí el Señor me dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en Él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en Él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo lo he podido comprobar. Así que no solamente lo creo por fe, sino que ahora, después de 36 años, pues ya lo he podido comprobar, pero han tenido que pasar 36 años. Y aún tengo que vivir por fe en muchos aspectos, porque hay cosas que no veo, que no entiendo, no sé lo que está pasando o lo que va a pasar, pero yo por fe avanzo, y por fe creo, y por fe sé que me voy a ir al cielo, y dice que nadie ha ido al cielo y ha venido, dice la Biblia, sino el Hijo del Hombre que ha descendido y ha traído, dice, no digas que está muy lejos la palabra, que está del otro lado del mar. No. El Señor ha venido a decirte lo que ha sucedido. Por eso es tan importante que tu percepción de la palabra de Dios esté fundamentada en la fe. Es importante que veamos que en el Antiguo Testamento hay varias citas que indican el cuidado que ellos debían tener con la palabra. Si empezamos a poner testimonios históricos no acabaríamos, pero vamos a ver lo que dice la Biblia de lo que ellos tenían que hacer con la palabra. Por eso, ahorita que te lea esto, tú te vas a dar cuenta por qué el Señor alucinó a los escribas. Ustedes escribas y fariseos, porque ahorita vas a ver cómo ellos tenían que conocer la palabra. Deuteronomio 6 al 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Si hubiera mentira en el Antiguo Testamento, pues Dios es un mentiroso, ¿no? Me está jugando conmigo, se burla de mí. No. Él me dice, lo que yo te pongo aquí, tú vas a hacer esto. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, ¿ok? Así se ponían las filacterias, ¿se acuerdan? Le decía, ponla aquí, no te olvides, esta es la verdad, esta es la palabra de Dios, esta es la palabra que yo te he dado. Y finalmente después, más o menos por el año 400 antes de Cristo es cuando se acaba el canon del Antiguo Testamento y ellos eran lo que tenían, esos pergaminos, esos rollos, como el rollo que leyó Jesús cuando entró a la sinagoga, que abrió el rollo de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, ¿no? Para dar buenas nuevas. Él, con la mayor tranquilidad abrió el rollo y leyó. No dudó que estaba bien hecho. Ahorita te voy a decir por qué. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, evidentemente tiene que ser fiel la palabra que Él nos dé, porque Él no te va a dar una palabra que contradiga lo que Él dice. Él dice, la palabra que yo te di te va a hacer vivir. Entonces, si Él pone falacias o si Él pone cuestiones históricas, no sé, cosas que no están dirigidas por el Espíritu Santo, pues te estaría mintiendo, ¿no? No es lo que sale de la boca de Jehová. No es lo mismo lo que conocemos de la naturaleza que lo que sale de la boca de Jehová. Hermanos, por favor entiendan. Nunca duden de que la Biblia es la palabra de Dios. Jamás. Escuchen. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si no es la palabra de Dios, nos está mintiendo, ¿o cómo? Entonces tienes que entender, si Él te está instando a que todo este libro esté en tu boca y en tu corazón, Él te está diciendo, esto es verdad. ¿Estamos de acuerdo? Josué 21:45.
No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Está tremendo. Samuel 3:19. Y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Dice que la palabra del hombre se la lleva el viento, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿cuál palabra? Esa. Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Esta es la bendita palabra de Dios, las sagradas escrituras, ¿no? Como le dijo Pablo a Timoteo, que has aprendido las sagradas escrituras, ¿no? Esto es sagrado, hermano. Amén. Esto no es cualquier cosa, ¿ok? Por eso el Señor te dice, tienes que buscarme todos los días, porque aquí Él tiene todo ese tesoro para que tú puedas crecer. Aquí tú tienes que leer la Biblia todos los días, para que tú puedas ser alimentado por la palabra y ser transformado por la palabra que entra y hace lo que el Señor quiere. ¿Te acuerdas el versículo de Isaías 55:14 creo que era? ¿Se entiende? Entonces es importante que cuando yo te digo tú tienes que leer la Biblia todos los días, entiendas que esta es una orden del Señor, no mía. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Sí, Señor. Todo el día es ella mi meditación. David sabía, él sabía que la palabra era la ley de Dios, era la verdad de Dios, ¿ok? Los antiguos fueron extremadamente cuidadosos y tenían gran temor en cometer hasta el más insignificante error, pues enseñar una mentira significaba la muerte segura. ¿Tú estás escuchando esto? Si alguno enseñaba una mentira, el Señor lo fulminaba. O sea, tan fidedignos son los rollos que nosotros hemos recibido como el Antiguo Testamento, porque ellos ahorita vas a ver cómo lo tenían que pasar los escribas, qué tenían que hacer los escribas, porque no había imprenta, obviamente, ¿no? Pero fíjate qué tanto puedes confiar tú en esto. Deuteronomio 13:1-5. Aunque fuera para alentar a alguien, si ellos cambiaban una coma y lo dejaban ahí a propósito, caían muertos. Ahorita vamos a ver que si se equivocaban en una coma, tenían que quemar todo el rollo. Ahí te voy. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Imagínate las órdenes, cómo te va a dar una palabra falsa, ¿no? Tiene que ser perfecta la palabra, porque él te está ordenando que tú tienes que seguirlo a él. Entonces, ¿cómo? ¿Me dices que te siga, pero no es fidedigna tu palabra? ¿O qué rollos estoy leyendo? ¿O cómo sé que...? Es que ellos sabían que era la palabra. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Amén. A mí me rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Un escriba, ¿se acuerdan que el Señor decía, ustedes escribas y fariseos, ¿no? Que estaba enojado con ellos. Un escriba del Antiguo Testamento debía conocer de memoria todo el Antiguo Testamento. Mi querido, yo me sé algunos pasajitos y siento que, qué bárbaro, ¿cómo se me grabó este pasaje? ¿Cómo se me grabó este versículo de 3 líneas? Ellos tenían que conocer de todos los rollos que había,
hasta donde ellos estaban, ellos tenían que conocer todo el Antiguo Testamento de memoria, con comas, con puntos, con punto y aparte, con comillas, con todo. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? Ellos conocían perfectamente bien lo que había en esos pergaminos. Saber cuántas letras iban colocadas en cada renglón de todo el Antiguo Testamento. Fíjate lo que es Dios. Conocían además claves secretas para evitar cualquier alteración del texto. ¿Tú sabes lo que es esto? Hermano, a ver, ni siquiera nos hemos podido aprender un capítulo de memoria. Ellos tenían que conocer absolutamente todo de memoria. Por eso el Señor los acusó. Ustedes, escribas malvados, ustedes conocen la ley. Ustedes saben que yo soy el Cristo. Porque ellos sabían si tienes que pasar una y otra y lo tienes que quemarlo y volverlo a pasar y que te equivocas. Hermano, tú conoces la ley. Se te queda, porque si tenían la capacidad de que se les quedara todos los libros de memoria, evidentemente también podían analizarlo y el Espíritu Santo los tocaba. Por eso el Señor estaba tan molesto con ellos. Si había una letra de más o una raspadura, el texto era quemado inmediatamente y tenían que volver a empezar. Y todo era a mano. ¿Estás de acuerdo? Sí. Escucha. Por esta razón el Señor pudo leer las Escrituras en la sinagoga sabiendo que no había ningún error. Me encanta, a mí me encanta estar en manos de este Dios, que es perfecto. Me encanta estar en manos, aparte que le dio la capacidad a los escribas de acordarse de todo el Antiguo Testamento, porque eso es un don, ¿no? Tiene que darte un don el Señor, ¿verdad? Podríamos citar muchas fuentes que nos mostrarían cómo se formó el canon bíblico del Antiguo Testamento, pero la verdad es que si no confiamos, yo puedo darles un seminario, chavos, lo podemos hacer, pero si tú no confías en que Dios es fiel y es perfecto y es el único Dios omnisciente, que todo lo conoce, omnipotente, que todo puede, y omnipresente, que está en todos lados, vas a dudar. Por eso tu fe no tiene que estar puesta en lo que yo te dé, como yo te compruebe que la Biblia es la palabra de Dios. Tu fe tiene que estar puesta en Dios, ¿ok? En que Él es verdadero. Lo leemos de nuevo. Podríamos citar muchas fuentes que nos mostrarían cómo se formó el canon bíblico del Antiguo Testamento, pero la verdad es que si no confiamos en que el que está a prueba no es Dios, sino el hombre, es inútil. Pues cuando Pablo dice en aquel tiempo que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad, ya entendía el trabajo que el enemigo estaba haciendo para desacreditar a Dios. Desde el principio lo entendió. Desde el principio quiso desacreditar a Dios. Hoy día vemos la osadía del enemigo al querer hacernos creer que la Biblia no es tan fiel como pensamos los creyentes, que ha tenido la intervención de los hombres, que cómo podemos creer que es perfecta después de tantos años. Yo he escuchado gente que dice, es que no puede ser perfecta porque ha pasado de mano en mano, hay varias traducciones. A mí no me importa lo que tú me digas, yo creo en mi Dios. Y yo creo que si Dios entró en mi corazón, en el tuyo, y puede conocer cuántos cabellos tienes en tu cabeza, y puede saber los pensamientos más íntimos de tu corazón, Él puede guardar las Escrituras. Aun cuando parezca que algo salió equivocado, no importa, Él guarda las Escrituras. Él sabe lo que está poniendo, lo que permite y lo que no. A Él no se le escapa. A él no se le escapa lo que tú crees que se le escapa. ¿Entendemos esto? Mi querido hermano o hermana, tengamos cuidado, pues la Biblia está diseñada para cambiar nuestra vida. El diseño de la Biblia no es un libro de texto. El diseño, la letra mata, mas el espíritu vivifica. La Biblia lo que hace es cambiar tu vida. Brinca el versículo y dice, ay, me está hablando, ay,
¿por qué entendí ahora esto? Porque ella brinca y te habla. El Espíritu te habla a través de la palabra. Fíjate. Y es palabra viva, que ha salido directamente del corazón del Señor. Juan 1 al 5. En el principio era el Verbo. Era Cristo. Era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Dios Hijo estaba con Dios Padre y Dios Espíritu Santo, ¿no? Y el Verbo era Dios. Es Dios Hijo, ¿no? Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Es Dios. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Se acuerdan que dijo el Señor? Hágase la luz, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hay algo. Hay tinieblas en toda la tierra, pero Dios es luz. Y Dios es el que hace todas las cosas. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo no estuve en Nazaret cuando Jesús murió. Yo no estuve en el Gólgota, ni tú tampoco. Pero yo sé que Él murió y resucitó. Y ¿sabes? Yo sé que Él vive en mi corazón. Y no necesito verlo ni tener ninguna fuente que me lo diga. Yo lo sé. Si tú quieres ver fuentes que hablen de la veracidad de las Escrituras, hay muchas. Yo tengo un estudio ahí que les puedo sacar copias y se los puedo dar. O puedes averiguar de buenas fuentes, como evidencia que exige un veredicto, puedes leerlo. Si tú quieres ver fuentes que hablen de la veracidad de las Escrituras, hay muchas, como también hay muchas otras que quieren negar su autenticidad. Es por esto que mi recomendación es que confíes en aquel que un día entró en tu corazón. Amén. Y como nadie jamás pudo hacerlo antes, cambió tu vida. Cambió mi vida y la tuya. Es importante comprender cómo en el Nuevo Testamento continuamente se hacen referencias del Antiguo. Y no solamente eso, entre los profetas, es que yo no quería traer las citas porque es un relajo, pero en los mismos profetas uno habla del otro. Jeremías habla de Isaías, Isaías habla de Oseas, Oseas habla de... Todos hacen referencias. Uno quiere decir que la palabra la palabra se justifica a sí misma. Si tú quieres conocer algo de la palabra, yo te aseguro que ahí dentro de la palabra está la respuesta. Porque la palabra, te voy a decir qué pasa, la doctrina es la mente de Dios. Es como Dios piensa. Y Dios puso aquí como Él piensa. Por eso es tan importante que tú conozcas la palabra y tú brinques de un versículo al otro para poder formar el pensamiento de Dios. Así tú conoces la doctrina, una sana doctrina. Me preguntaban el otro día, ¿qué es una sana doctrina? Bueno, una sana doctrina es que tú te apegues a la palabra y puedas vivir lo que dice la palabra. En la mañana estaba escuchando 1 Corintios, segunda, no me acuerdo, creo que es primera, a donde habla de los dones del Espíritu. Y yo sé que muchísima gente no cree en los dones del Espíritu hoy día. Y yo, por supuesto que creo. Creo en los dones del Espíritu, creo en las lenguas, creo en todo. ¿Por qué? Porque está en la palabra. Si no estuviera en la palabra, no creería. Quiere decir que si el Antiguo Testamento es una farsa, también lo sería el Nuevo. ¿No? Así como los mismos profetas continuamente se entrelazan. De la misma forma, los autores del Nuevo Testamento siempre estuvieron conscientes de que lo que escribían era palabra de Dios, lo mismo que sus destinatarios. Acuérdense de Esteban. ¿Se acuerdan del discurso de Esteban? ¿Quién se acuerda? No para que lo reciten de memoria. Y dicen, ay, me va a pasar al frente y lo tengo que... No, es un discurso larguísimo que te habla de todo el Antiguo Testamento. Y por eso los fariseos que estaban ahí lo apedrearon, porque sabían que estaba diciendo la verdad y que citó las Escrituras con éxito, ¿no?
Entonces no es solamente él. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento te dice que Moisés era tartamudo. En el Nuevo, Esteban decía que era un hombre de palabra elocuente. Quiere decir que había sido un hombre de palabra elocuente y se volvió tartamudo por, mira, el miedo. En el Nuevo Testamento te dice que los magos, los brujos que estaban con el faraón, se llamaban Janes y Jambres. En el Antiguo Testamento no lo dice. En el Nuevo Testamento te habla de Enoc de una manera que no te habla en el Antiguo Testamento. Y así tú puedes ver datos en el Antiguo Testamento que te hablan de lo que va a pasar en el Nuevo, y en el Nuevo de lo que pasó en el Antiguo. Y dices, ¡qué padre! Está íntimamente relacionado el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Primera de Corintios, no sé si a ustedes les interesará mucho esto, a mí sí me interesa. A mí sí me interesa creer y confiar en aquel que me dijo que era fiel y ha cumplido cada palabra que me ha dicho. Primera de Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Pablo, el querido Pablo. Primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual estamos, o sea, y esto te tiene que hacer entender, por ejemplo, Pablo en Hebreos cita todo el Antiguo Testamento. Todo el templo, te cita. Entonces, si Pablo te dice es palabra del Señor, es palabra del Señor, punto. A mí no me interesa lo que digan los demás. Pablo me dice es palabra, si una es palabra del Señor es toda. Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Qué maravilla. Mira, a lo mejor tú me vas a decir, ay, pastora, yo nunca he dudado de esto. No es cierto. Si has dudado. Si has dudado porque has escuchado por ahí que alguien comenta que quién hizo el canon bíblico, que qué tal si está incompleto, y en tu corazón has dicho, bueno, no, yo no dudo. No, pero sí se mete el bichito. Por eso el dar este estudio es muy importante, porque ahí tú hoy vas a afirmar si tú le crees a Dios o no. ¿Cómo ves? Sí. Segunda de Pedro 3:15-16. Y te lo digo porque cuando se convirtieron mis sobrinos estaban igual. Los jóvenes tienen esas inquietudes y entonces buscaron evidencia. Yo le dije, vayan y busquen evidencia que existe un veredicto. Y sí se lo leyeron estos, creo que sí se lo leyeron. Y está pesado ese libro. Y sí dijeron, no, sí. No hay forma de dudar, ¿no? Porque eran muy jóvenes en la fe. Ahora, yo nunca dudé de que la Biblia era la palabra de Dios, ¿sabes? Aunque había muchas cosas que no entendía, yo sabía que tenía el testimonio de mí misma. Y ahorita vas a ver un versículo que me aprendí desde que era muy chiquita en Cristo, porque si yo dudaba de algo, lo hacía él mentiroso, ¿no? Y no estoy juzgando a nadie. Todos tenemos que pasar por esto y cambiar, ¿ok? Y entender que no podemos dudar de aquel que nos salvó. Segunda de Pedro 3:15-16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¡Ay, cuánta paciencia tiene, Señor! Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Colosenses 4:16, que calladitos están hoy. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lea también con vosotros, ¿no? También la lean ustedes también, ¿ok? Entonces se intercalaban, hay un montón de citas así, que se intercalaban y que se saludaban. Aquí saludaba la iglesia de tal, ¿no?
¿Verdad que sí? Y entonces veíamos esa interrelación. Aunque no existiera una sola evidencia histórica ni documental, por el solo testimonio que Dios ha dado a través de su palabra, estaríamos comprometidos a creer que estamos frente a la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de vosotros, de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Ok? No la recibiste como palabra de hombre, la recibiste como palabra de Dios. Ellos sabían, los apóstoles fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Los que, imagínate que Pablo tardó 13 años en descubrir a Cristo en el Antiguo Testamento, pero lo descubrió. Tal lo descubrió que dedicó toda su vida y murió por él. ¿Quién moriría por alguien así? Porque sí, él sabía que Jesús era el Hijo de Dios y que la palabra era fiel. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es el testimonio más impresionante que tú tienes. De que si te dicen, no, ¿y por qué tú crees? Porque yo sé lo que hay en mi corazón. Y por eso él tuvo que entrar. Porque afuera siempre hubieras dudado. Pero adentro no puedes dudar. Porque ahora desde adentro él te dice lo que él es. ¿Entiendes? Que es diferente. Primera de Juan 5, y este me encanta. Fue un versículo que yo aprendí de memoria desde el principio. 5, 9 al 11. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio. Tú no necesitas ver nada por allá, tú sabes. Tú tienes el testimonio en ti mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Cuidado. Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Amén. Y esta vida está en su Hijo. Amén. El que tiene al Hijo tiene la vida. No lo puse, pero me lo sé. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. ¡Qué maravilla! Dentro de la agenda global que está preparando el anticristo para que el mundo lo adore, por supuesto que está el seguir desacreditando al Señor, como siempre lo ha hecho. Esto no es de ahora. Siempre han salido personas que muy inteligentemente, pareciendo muy eruditos, quieren desacreditar la bendita palabra de Dios. Y no solamente ahorita. Los mismos saduceos decían que la resurrección no existía en la Biblia, ¿se acuerdan? Por eso Pablo lo llama una secta. Eran cristianos. De parte de los fariseos venían, ¿no? Sin embargo decían que no había resurrección. Los nicolaitas, de los que habla en Apocalipsis el Señor, también era otra secta. Ya veremos en Apocalipsis quiénes eran estos nicolaitas. Habían personas que se habían levantado y habían dicho que tenían la verdad, pero los mataban y se morían todos sus seguidores, se desperdigaba el rollo. Pero mataron a Jesús y se levantaron miles de personas a seguirle, miles de personas que tenían la salvación, miles de personas que fueron transformadas. Hemos sido millones y millones y millones de personas que hemos sido transformadas, y tú puedes vivir en China o aquí, pero tú te sientas y das gracias por los alimentos, ¿no? Y si no das gracias por los alimentos, te enfermas. En Tumbuctú o aquí podemos a lo mejor tener alguna diferencia doctrinal, pero todos sabemos que la sangre de Cristo nos llevará al cielo. Amén. Que es la verdad.
Todos sabemos que Cristo es el Hijo de Dios, que partió la historia, que vino antes, que hay un antes y un después, que los profetas testificaron acerca de Él, profetizaron acerca de Él. Todos sabemos la realidad. ¿Pero por qué? Porque hemos estudiado. No, hermana, desde que te convertiste podías seguir festejando el Halloween, pero sabías que la Biblia era la palabra de Dios. Después dejaste de festejar el Halloween porque dijiste, esto no es de Dios. Y Dios te ha estado haciendo crecer en la sabiduría, en el entendimiento conforme a la palabra. Yo escucho todos los días la Biblia, me encanta, la pongo. Hermano, les comparto a veces un versículo y otro, y lo he leído cuántas veces. Y vuelve a tocar mi corazón. Tengo que prestar atención a lo que me está diciendo, y lo he oído cuántas veces. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y los tuétanos y las coyunturas, y discierne todo pensamiento y toda intención del corazón. Hablábamos el otro día de ese versículo, ¿verdad? Que decía que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No somos hijos de cualquiera, somos hijos de Dios. Somos hijos del gran Rey, del Todopoderoso, del que nos creó para poner en nuestro corazón su palabra, el que nos hizo participantes de su naturaleza divina, el que nos compartió todo lo que tiene. Somos herederos y coherederos de la gloria de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo no nos dará el Señor la verdad? ¿Cómo el Señor permitirá que haya mentira en esto? Aquí no hay mentira, mi hermano. Aquí todo es verdad. Que nosotros no lo entendamos, que el Señor no haya querido agregar los libros apócrifos, Él sabe por qué. Porque en realidad no era una palabra que iba a transformar tu corazón, no era una palabra viva, no había sido inspirada por el Señor. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, y dice la Escritura que no es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso, tú quieres entender la Biblia, necesitas pedirle al Espíritu Santo que te enseñe, que te muestre, y el Espíritu Santo te llevará de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Mi Biblia es mi Biblia, es mi Dios, es mi Salvador, es el que me rescató de la muerte, es el que fue fiel, el que se quedó callado, el que puso todo aquí para que yo entendiera. Y a mí no me importa lo que diga el mundo, a mí me importa lo que dice. Así que los quiero mucho, escuchen al Señor y no escuchen lo que dice el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hay muchos enemigos de la verdad, gente que quiere destruir nuestra fe, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Decía Pablo, yo no tengo temor porque sé en quién he creído. Yo tampoco tengo temor, sé en quién he creído. Así que les enviamos ese video para que lo vean. Nosotros lo vamos a ver aquí, es muy cortito, y los bendigo mucho. Los espero el miércoles para seguir con Apocalipsis, y nunca duden del Señor. Sé que hay muchos ataques en el corazón, sé que el diablo viene y te dice un montón de cosas, pero tú créele siempre a la bendita palabra de Dios. Así siempre estarás seguro, todo te saldrá bien. Sigue sus caminos y todo te saldrá bien. Los bendigo y los amo, y los veo, si Dios quiere, el miércoles, y compartan esta prédica porque a lo mejor hay mucha gente que la necesita. Necesitamos saber que estamos en el verdadero, que estamos seguros con Él, que nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los amo y los veo el miércoles, si Dios quiere. Bye. Apagamos las luces. Todas las luces. Apaguen todas las luces.